¿Recibiste mi mensaje? Tenemos a tu morrito. Queremos negociar. Nada de negociar si no hay una prueba de que mi hijo está vivo. Acabo de hablar con los de ciberdelitos. Usando la dirección IP de la última foto que subió el Marrano Mayor, encontramos un cuadrante. ¿Por qué no nos vengamos del Teca? ¿Qué propones? Que dejen pasar la coyote al pelado. Que se olvide esa venganza. Ojalá todos los candidatos fueran como usted. La mayoría no suelta nada. Señor Quintanilla, ¿te puedo decir Eric? Puede decir muy bien. Para ordenar un virus tan gonorrea como el que nos cayó a nosotros necesitas poder y billete común igual. Todo lo que está pasando no puede ser coincidencia, Susana. Todo esto tiene una misma constante. El regreso del Teca Martínez. No sabía que tuvieras gustos tan delicados, marrano. O debería decir, marrana. Yo me bajo este pedo. No vine aquí para ver ustedes dos sus mamadas. Yo creo que ya es bastante tarde para bajarte de aquí, ¿no? A ti solo te importa la lana. ¿Y a ti no? ¡Ey! ¿Qué ¡Mamen, tranquilos, güey! ¿Qué están haciendo? ¡No se ¿Qué hacen, idiota? ¿Qué están haciendo? ¿Me vas a matar? ¡Espárale, güey! ¡Órale, dispara, pendejo! ¡Güey! ¡Güey! ¡Ya! ¡Ya no mames, güey! ¡Ya! ¡Güey! ¡Se acabó! ¿Entiende, güey? ¡Se salió de control! ¡Esto no era así! No necesitamos esto, nos podemos ir tú y yo solos y ya. Venustiano, Antonín va a pagar por lo que me hizo y por lo que te hizo. ¿Eh? Ese c... tiene que pagar. Cálmate, güey, no. Ya, güey, se acabó. ¿Estás bien, cabrón? Tranquilo, güey. Tranquilos, por favor, güey. Entonces, ¿los marranos son buenos? Pues a mí se me hace que no, mijo. Se me hace que son de los malos, ¿eh? Pero tenemos que hacer parecer sus amigos para que, pues, nos traten bien un ratito, ¿no? Pero tenemos que mentir como cuando nos robamos la bicicleta. No, mijo, no. Mentir es malo. Esto nada más es como parte del juego para llevarles ventaja y, pues, ganar, ¿no? No sé qué tan alivianados son tus clientes, tus socios o el resto de las marranitas. Pero en mis tiempos, si un capo bateaba hacia el otro lado, le cortábamos el bate y los tanates y se los hacíamos comer antes de meterle un balazo en la cabeza. No, por favor. No puedes mandar esas fotos a nadie. Yo no voy a decir nada si me entregas a Vicenta y a su morro de gratis. Hijo de la fregada. Lo que estás haciendo es comprar mi silencio de grapa. Y si no te late, pues mando las fotos por mi WhatsApp. ¡Hijo de la fregada! ¡Guardo! Chale, mijo. ¡Se acabó el recreo! ¡Ciego! Llévatelos a la cueva. A ver, ya estuvo bueno. Marrano, a ver, ¿qué crees? Que cambie de opinión. Y a mí ninguna vieja me dice qué hacer. Curioso lugar para que una veterinaria con tantos posgrados como Sofía pueda vivir aquí, que no. Eso me voy a cuento chino, Donza. Hay que estar pilas, Azucena. No sabemos qué nos podemos encontrar en este lugar. Pilas, Donza, pilas. Donza, me voy a adelantar yo, pila atrás. Dios mío santísimo, Donza. ¿Ah? Usted está viendo esta porquería, hermano. Acá no vives nadie. Esto está vacío. ¿Qué es esto? No, esto está muy raro, hermano. Píllese esto.
Onza. Esta vuelta, esta vía veterinaria del culo, hermano, vea. Esta es lo que dice científico. Ten mucho cuidado con lo que tocas. No sabemos qué químicos hay en este lugar. No quiero que dejemos rastro de que estuvimos aquí. Esta vía está muy rara, parce. No mal pare. Que hay de todo, hermano. Veterinaria, mis huevos. Todo en la vida de esa es falso. Ella estuvo genética todo este tiempo y nadie nunca se dio cuenta. Onza, Zapiro, nos metió al rancho, vea, nos cubrió y sin vaselina, hermano. Nosotros caímos redonditos como par de huevos. Yo fui el que revisé la solicitud de empleador de ella allá en el rancho. Y es la misma letra la que está acá. Acá dice otra dirección que dice... Sale a carretera federal. Esto parece que nos estuvieran necesitando en esa vuelta, Onza. ¿Ah? Pero ¿cómo vamos a hacer para saber cuál es la carretera federal que dice acá que es? Porque es que si no, no vamos a poder llevar un lado. Onza, páreme vos. Esta es la marca de insulina que uso. A Sofía no le bastó con infectar a mis caballos, también me trató de envenenar a mí. Yo soy un macho. Un macho que monta mujeres como tú. ¡Suéltame, mami! Nadie toca a mi hijo. ¿Escuchaste, cabrón? ¡Nadie! ¡Llévenselos al pozo Caracol! Pero eso está clausurado hace años, patrón. Pues lo vamos a reinaugurar. ¡Suéltame! ¡Suéltame! Los niños deberían vivir como en un cuento de hadas, donde las brujas y los malvados y la gente horrible es de mentira. Tuti, ¿qué tienes? Mami, encárguese de todo, sí, que es que yo me quiero ir para la casa. No, a ti te está pasando algo bien gacho. Suéltalo de una vez. ¿Qué pasa? Vicenta, parce. Vicenta y el hijito. Lo secuestró el marrano, man. ¿Y saben qué? Man, se los quiere vender al Teca Martínez. Ay. A ver, ¿sabes qué? Mira, a tu hijo no le va a pasar nada porque tú no vas a hablar. Pero yo sí. Total, ni tengo perro que me ladre. ¿Sí? ¿En serio, amistad? ¿En serio, amistad? Sí. Yo me encargo, ¿ok? Tranquila, ya no llores. ¿Qué es esto? Uy, qué gonorrea. Cuando doña Vicen se entere de esta vuelta va a volar mi... No, Azucena. Vicenta no se puede enterar de nada, ¿ok? Ella amaba estos caballos, cabrón. Ellos eran nuestro negocio. Esto es un mensaje de guerra. Señor, usted tiene toda la razón. Esto es un mensaje de guerra. Entonces, ¿cómo no le vamos a avisar a doña Vicenta? ¿Qué parte no entiendes de que Vicenta no se puede enterar de nada, cabrón? Ella no puede hablar con nosotros por su seguridad, así que eso se quede así, dale. El Teca me voy a encargar yo. Te veo muy bien acomodado con el dinero de la venta de mi oro. ¿A qué tanto llorar, pues? Necesitas algo. Un par de lingotes hasta que te paguen lo del seguro. A mí no me gustan las limosnas, menos cuando se trata de mi oro. Te recuerdo que soy un hombre poderoso con influencias, así que te recomiendo que andes derechito conmigo. Ay, caray. ¿Sabes a cuántos hombres poderosos les he dado plomo, Héctor? Si no te mato quimeros porque eres un tonto útil, vas a ganar esas elecciones
pero no más porque estoy salivando por ver al Gallo Quintanilla derrotado, humillado, llorando y sin poder. Ese es el único motivo por el que sigue respirando. ¿Se entiende? Entiendo perfectamente. Ahora sí me disculpas. El deber me llama. Tengo ubicada a la Vicenta Cero y a su morro. Y nomás hay una cosa enmarranándome la vuelta. ¿Cómo está la chava más chula de todo México? Mi amor, vámonos. ¿Qué tienes, Sam? Nada, que te extraño. Sí, yo también, pero... Bueno. Mamá. ¿Estás bien? Acuéstate. Hey. Vamos a darle. Rogelio, ven. Métete a la cajuela. Ya nos vamos. ¿Para qué o qué? No te puede ver nadie. Menos la tira. Confía en ti, cabrón. Sí, güey. Va a ser rápido, ¿eh? Sí. ¿Estás cómodo? Sí. ¿Dónde está Regina? Ya la conoces, está en la cocina. Voy a verla. Vaya, Chipino, vaya. Sí. Gracias por traer a la policía. Voy a aumentar mi contribución a tu campaña. Venustiano Antolín siempre paga Venustiano, sus facturas pendientes. Usted es mi amigo. Usted cuenta con todo mi apoyo y el apoyo de la Ay, policía sí. municipal, entiéndalo. ¿Cómo estás? Su hijo y mi hijo Regina. son como si fueran hermanos. Los perros que hicieron esto lo van a pagar, créemelo. ¿Le ofrezco algo? Dijeron cero policías, pero Venustiano no hace caso. Eric sabe manejar muy bien la ley, trabajó muchos años en el municipio. Van a hacer esto con mucha discreción. Parece que no le importa si le hacen daño a Rogelio, que también te recuerdes tu hijo. No es así, Regina. Venustiano daría la vida por sus hijos. Solo que está haciendo lo que sabe hacer, es empresario y el negocio. Te aseguro que tu hijo va a regresar sano y salvo. Perdóname, chava. Puse en riesgo la salud de toda la familia. El negocio se vino abajo y todo por contratar a Sofía. Mira, esto fue tu culpa, ¿eh? Así que no te enfoques en eso. Necesito que te enfoques en mejorar. Que necesito mi mano derecha conmigo lo antes posible. ¿Contraste a Sofía? Nel. Pero pues dimos con el laboratorio donde ese hizo el virus que nos jodió el business. También encontramos un mensaje del Teca Martínez. Y una dirección que pues estaba incompleta y pues no nos sirve para nada. La carretera federal, 3:30, 3 de la tarde, algo tiene que ser. A ver, espérame, lo voy a apuntar. Ajá, carretera federal número 3, kilómetro 30, Tamaulipas. Esa es una dirección, chava. El otro día caché a Sofía hablando por teléfono. Seguro ha hablado con el Teca Martínez, su jefe. Anota. Kilómetro 30, número 3, Tamaulipas. Ahí debe ser el lugar donde detienen todos. Alberto, me dijiste que querías hablar conmigo urgentemente. ¿Qué pasó? Sí. Sí, hablemos afuera, por favor. Leticia, ve si puedes sacarle algo de información al bebote mientras tanto. Entonces, ¿qué pasó, güey? ¿Qué me quieres decir? ¿Está bien Vicenta? ¿Algo pasó con ella? Vicenta se escapó. Y la verdad no estoy seguro de dónde puede estar. Cálmate, bien. A ver. Un orden es un orden. Ey, escúchame una cosa. Yo te puedo pagar el triple de lo que te están pagando aquí. Hazme caso, mijo. Ya sé, pero no puedo, Vicenta. Si se enteran, me matan a mí. Por favor, te lo estoy suplicando, mijo. Hazme caso. No, mijo, pero tú no eres capaz de meternos en este pozo. Tú no eres así. Lo siento, Vicenta. No tengo otra opción. Mijo, ven. Mami, ¿qué vamos a hacer allá adentro? Vamos a jugar a las escondidas, mijo, vente. Bájala. Se me hace que aquí sí no nos van a encontrar.
Por favor, sé que eres mejor que esto, mijo. ¡Ey! Es nada más un niño, mijo. No nos puedes dejar aquí adentro. No. Ven, mi amor. Por favor. Por favor, te pago el triple. Te pago el triple, el quíntuple, lo que tú quieras, mijo. Te juro, tengo el dinero para hacerlo. Por favor. No nos puedes dejar aquí adentro. Por favor, hazme caso. ¡Ey! ¡Ey! ¡Sáquenos de aquí, no! Mami, no. Tengo mucho miedo, mami. Sí, en serio. Mi amor, tranquilízate. ¿Sientes esto? ¿Sientes esto? Sí. Necesito que te quedes aquí agarrado, ¿ok? Tranquilo. A ver, cálmate, tranquilo. ¿Tranquilo? ¿Cómo quieres que me calme, Alberto? Si te confié la seguridad de mi hermana y de mi sobrino, me dijiste que los ibas a cuidar como si fueran tus Sí, lo hijos. hice, créeme que lo hice. Los llevé hasta mi propia casa. Salvador, yo sé que este no es el mejor momento, pero necesito que me ayudes con algo que si funciona va a hacer que Vicente y tu sobrino estén de vuelta. Habla. Tengo una pista que podría llevarme directamente al Teca. Es un rastro electrónico. Parece ser la casa del marrano en Tamaulipas. Nadie conoce mejor que ustedes esta frontera. ¿Le entras? Claro que le entro, cabrón. ¿Qué clase de pregunta es esa? Bueno, Vicenta y su hijo fueron secuestrados por el marrano y el plan es entregárselos al Teca Martínez. ¿sabe cómo sé que esta información es correcta? Porque es de buena fuente. No te muevas de mí. No puedo respirar. Sí no puedes, puedo. mijo. Jala aire suavecito. Sí puedes respirar. Sí, mami, pero no puedo. ¿Me escuchas? Aquí estoy, mi amor. Ajá. Aquí No, estoy. no te veo. ¿Estás para allá? No, aquí. ¿Para lo oscuro o más oscuro? ¿Dónde? Mami, ¿dónde estás? No te veo. Ahí estás. Mi amor. ¿Me ves? Aquí estoy. Aquí. Aquí estoy. Ya te vi. No te muevas de ahí. Sí. No te muevas de ahí, Pero ¿eh? si me da miedo. Tranquilo, mi amor. Ya tenemos luz. Ya tenemos luz. Tú de aquí va. Mami, ¿ese quién es? No te muevas de aquí. No te muevas de aquí. Les gusta su recámara. Una disculpa si no está tan cómoda. Nos tienes que dejar salir de aquí si quieres que vayamos con el Teca. No vamos a aguantar, mijo. Mira, Vicenta. Tú y tu chamaco somos al pedo. Pero pues el Teca no quiere pagar. Y si yo los entrego, pues solito me la ensarto. Así que mientras voy viendo qué hacer con ustedes, ¿por qué no se ponen a disfrutar de su hermosísima suite? Y si les gusta el aire acondicionado, Pues ahí les va. Mami, ¿quién es? Tranquilo, mi amor. No te muevas. No te muevas de ahí. Toda televisión. Mami, pero tengo mucho miedo. Quiero estar contigo. Ay, tiene que tener un cable. Y cualquier cable tiene que tener una salida de aquí. Este equipo que está aquí es especializado para rastrear y localizar las llamadas. Tu único trabajo, Venustiano, cuando hables con ellos, es hacer tiempo para poder localizarlos. ¿Entiendes? Te voy a pedir un favor. Mírame. Amigo, salga tantito. Cuando los agarren, déjame a solas 5 minutos con ellos. Les voy a partir la madre a esos desgraciados. Espérate, güey, no le pises tanto, cabrón. Está en la cajuela, Bernardo, ¿qué fue eso, güey? ¿Ya tienes mi lana? Ese dinero no lo tengo bajo el colchón. ¿Verás conseguirla quietecito o la vas a sacar de rep? No nos conviene tener a la policía encima. Si saco tanto efectivo, el banco va a activar una alerta y no creo que nos convenga. A mí no me importa lo que tengas que hacer. Si no me consigues lo que te pedí, entonces te regreso a tu hijo y estos cachitos en una caja de zapatos. ¿Cómo ves? No, por favor. No. No me amenaces. ¿Me escuchaste? ¡Aguas, aguas! ¿Qué fue eso, güey?
¿Qué haces? ¡Nos vas a matar! Rogelio, ¿estás bien? Consígueme esta lana. Lo tenemos. Mándame a todas las patrullas tu ubicación. Bien. Ya pasó. Ya acabamos, bro. No mames. Me vienen patrullas. No mames. Puta madre, agárrate. ¡Agárrate, Rogelio! ¡Bernardo! ¡Para el auto! Ya saben, carretera federal número 3, kilómetro 30, Tamaulipas. ¡Vámonos! Mi amor. Mijo. Mijo, ven. Mami. Mi amor, ven. Ven. Tengo un plan. Ven, mijo. ¿Puedes caminar? ¿Sí ves? ¿Ves por dónde vamos? Estoy viendo la luz. Ok, mira. Ponte aquí. No. Ey, ¿ves este cable? Sí. Necesito que lo sostengas. Muy fuerte, mi amor. Muy fuerte, ¿ok? Yo me voy a tener que ir por ese lugar. Y tú te vas a quedar solito con esto. Necesito que no lo sueltes. Ey, escúchame. Tú me dijiste que eras valiente como tu papá, ¿no? Sí. Ok. Prométeme que te vas a quedar aquí, mijo. Sí, lo prometo muy bien. No te vayas a mover de ahí. Aquí estoy, mi amor. Aquí estoy, no me he movido. Sí. Con este video quiero informarle a todos mis colaboradores que me gustan las viejas, pero que también me gustan los vatos. Porque ese es el amor. Libre. Porque cuando se trata de sexo, a mí no me importa el género. Pero eso sí, a quien se atreva a decirme marrana, lo mato para siempre. Puro plomo le va a tocar a estos perros, ¿eh? Puro plomo y muerte, que no. Salvador, al marrano lo estamos vivo. Es para llegar al Teca y a Vicente, ¿está claro, no? Hágalo. Espérate, güey, lo vas a matar de verdad. ¿Qué? ¿No estás viendo las patrullas? ¡Ahí vienen! Tranquilo, Rogelio, no los van a atrapar. Necesito pensar. ¿Qué vamos a hacer, Rogelio, voy a acelerar, pero todo está bien. ¡Bernardo, ya para, güey! ¡Güey, esto no era así! ¡Ya, por favor, para, güey! No mames, güey. Te dije que no era un buen... ¡Cállate! ¿En serio? ¡Ya están aquí, güey! ¡Ya están aquí! ¡Bernardo, no mames, güey! ¡Cállate, cabrón! Dispárales. ¿Cómo que dispárales? No le voy a disparar a la policía, pues. ¡Párale! ¡Sácame y me van a reconocer! ¡Es que es del este, pues agárrate los pantalones y dispárale. ¡Tápate la cara con algo! ¿Eh? ¿Quieres pasar el resto de tu vida en la cárcel? ¡Rogelio, todo está bien! ¡Ya, güey! ¡Bernardo, ya! ¡Hermano, no! ¡Por favor, cabrón! ¡Agárrate, Rogelio! ¡Dale, putero, no está hablando, pero todo está bien! ¡Párale, vas! ¿Qué está pasando? ¡Los perdimos! ¡Los perdimos, Rogelio! ¡Los perdimos! ¡Ya, güey! ¡Bernardo, para el auto! ¡Vámonos! ¡Vamos! ¿Cómo que los perdieron? Me dijiste que había 4 patrullas siguiéndolos, Eric. Regina, escúchame. Ellos dispararon. Y mis oficiales tienen órdenes de no abrir fuego por la seguridad de Rogelio. Es que no puedo ni imaginar que hubiera sido Felipe el secuestrado. Entiéndela. Venustiano,
Llámalos. Ofréceles más dinero, haz lo que sea, pero tráeme a mi Rogelio de vuelta. No voy a convertir a mi familia en el banco de ningún delincuente. ¿Entiendes? No es una cuestión de dinero, sino de seguridad. Venustiano, la policía está peinando la zona donde los perdieron. Todos aquí queremos lo mismo. Que Rogelio regrese sano y salvo. Gracias. Por aquí hay un atajo que no conoce. Ay, tú sí, güey. Voy a manejarlo con los ojos cerrados. Teca. Marrana, ¿ya estás lista para entregarme a la Vicenta? Estoy saliendo para la maquiladora que me dijiste. Y óyeme bien, princesita. No quiero teatritos. A mí no me jodas más, Teca. Así que puedes hacer con tus fotos lo que se te dé la regalada gana. ¿Sabes por qué? Porque yo soy un macho, Nada más para que lo sepas. Ahorita mismo estoy subiendo un video donde lo cuento todo. Así que si quieres a Vicenta y a su chamaco, pues más te vale que me vayas mandando el oro, Teca. ¡Nadie a mí le toca! ¡Insignia de marrano! ¡Patrón! Están asaltando la casa. ¿Cómo que asaltando? ¿Quiénes? El FBI. Activen las alarmas y corran todos. Estos no me van a joder. ¿Qué hacemos con la morra y su hijo? ¡Me valen madres! ¡Ya se fregaron! Hágale, hágale. Detonación en 3. ¿Qué fregados? Los explosivos, Leticia. Equipo A, cobertura, equipo A, cobertura, equipo B, a la azotea. ¿Saben lo que se les viene, ¡Cúbranse! Apúrate, mami, sí tengo mucho miedo. Tranquilo, mi amor. Ya casi llego. Ya casi. ¡Apúrense! ¡Coloquen los explosivos, Leticia! ¡Colócalos! ¡La
error va a ser por haber confiado en quien no debía. ¡Mijo! Llegó la hora de la venganza.